hay esta propuesta que de hecho la trae esta noche el alcalde de Los Olivos, el señor Felipe Castillo, que ha estado hoy en el Congreso de la República, Congreso donde además hay varias de estas propuestas, pero todavía están en comisión. Gracias, señor Castillo, por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Esta medida de tipificar el terrorismo urbano como delito, ¿es lo que necesita en estos momentos el país para combatir la criminalidad? ¿Nos garantiza que vamos a reducir los índices de delincuencia? Lo claro y concreto es que en este momento el país vive una ola delincuencial cada vez más agresiva y más violenta, que por robarte un celular te matan. Por lo tanto, tenemos que darle una respuesta también clara y contundente a la población de que el Estado peruano está justamente protegiendo y declarando la guerra a la delincuencia y la criminalidad organizada. Y eso pasa por severizar las normas. La tipificación del delito de terrorismo urbano es importante para equiparar a aquellas organizaciones criminales que se comportan como organizaciones terroristas, porque así se comportan actualmente, porque extorsionan, porque secuestran, porque asesinan. El sicariato es del pan de cada día en todo lugar. Por lo tanto, ellos tienen que ser considerados de esa forma y recibir penas privativas de la libertad no menor de 20 años. Y si hay un agravante, como los que he mencionado, penas privativas de libertad no menor de 30 años. Y si es un reincidente, pues cadena perpetua. Pero para eso necesitamos también hacer cambios y reformas del Código Penal, del Código Procesal Penal, cambios en el régimen carcelario, fortalecer la Policía Nacional con más presupuesto, más recursos para tener más patrulleros, más motos, más policías. Entonces, este es un punto. Y decisión política y voluntad política de las máximas autoridades para poder hacer cambios estructurales en todos estos estamentos del Estado. De acuerdo, entonces, de todo lo que usted ha mencionado, la tipificación del terrorismo urbano es una de las medidas que se tiene que adoptar para poder ir y combatir la criminalidad. Usted ha estado en el Congreso de la República y de hecho en el Congreso hay 4, con la de usted deben ser 5 propuestas que van en el mismo sentido. Desde hace ya varios meses siguen en comisión, o sea, parece que por lo menos ahí no hay voluntad política, no hay intenciones de priorizar este tema. ¿Cómo ha visto usted a los congresistas? Bueno, yo he conversado con distintos congresistas de diversas bancadas. En ellos ha caído muy bien la propuesta, pero necesitamos ya mucho, necesitamos agilizar esto, que no solamente haya un dictamen en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sino que pase al Pleno para poder darle un instrumento adicional a los operadores de justicia y asegurar que estos delincuentes terminen tras las rejas en la cárcel y no como ahora, que el 98% de ellos en 72 horas terminan nuevamente en las calles sembrando más dolor, más terror, más zozobra, viviendo este terrorismo urbano que afecta día y noche a los ciudadanos de a pie, que lo único que necesitan es paz y tranquilidad para seguir desarrollando. Adicionalmente, hace 4 semanas en Los Olivos colocaron un explosivo. Sí. Es decir, en una escuela, si además, eso, un colegio. En un colegio, si eso no es terrorismo urbano, no sé qué es. Sí, no, entonces, no. definitivamente... Hoy día lo que ha pasado en Patás también, o sea, por eso, hay una serie de eléctricas. acciones que nos dan pues a entender que lo que se vive no es una delincuencia común, es algo mucho más serio, mucho más complejo, con la inmigración extranjera adicional, y por lo tanto el Estado tiene que darle una respuesta clara y contundente a la población de que su Estado los está protegiendo y le ha declarado la guerra a la delincuencia y la criminalidad organizada. Y en esos términos hay que hablar para poder justamente proteger y defender los derechos humanos del ciudadano de a pie, que repito, está siendo violentado en estos momentos. De acuerdo, y nosotros aquí estos temas los abordamos muchísimo porque son situaciones que nos afectan y no vemos planes en concreto, no vemos un liderazgo, no vemos que se esté haciendo algo en concreto para combatir la criminalidad. Esfuerzos aislados de los municipios, por ahí la policía, pero al final los delincuentes regresan a las calles. Y el tema de terrorismo urbano en concreto, aquí lo hemos abordado y tenemos entrevistados que están a favor, como usted, y hay otras personas que nos dicen, no es el momento, porque tenemos penas que en su configuración de agravadas son bastante severas. Y de nada nos serviría tener el terrorismo urbano como un delito si es que no tenemos una buena policía, el Ministerio Público, hay pocos fiscales que los van a dejar libres, Poder Judicial está sobrecargado y el INPE, las cárceles les están abarrotadas. Entonces, el problema es mucho más grande. Es mucho más complejo. Por eso cuando hablamos de un plan integral de seguridad ciudadana que incorpore una serie de instrumentos, desde el fortalecimiento de la Policía Nacional, con más presupuesto, con más recursos, desde reforma del Código Penal, del Código Procesal Penal. Por ejemplo,
tengo otro proyecto de ley que también se presentó en su momento para poder ampliar el periodo de investigación en delitos de flagrancia de 2 días a 2 semanas, para darle el tiempo suficiente al fiscal y complete una carpeta fiscal contundente y solicite la detención preliminar. Es decir, hay una serie de acciones que hay que hacerlos, pero que necesitamos hacerlo ya. Pero para eso necesitamos decisión y voluntad política. También pasa por una reforma del régimen carcelario. En este momento las cárceles son grandes centros de formación criminal y no lo que debería ser, según la Constitución, de reformación, de resocialización. Entonces, a veces me dicen las comparaciones son odiosas, pero eso son necesarias. En El Salvador, en 7 meses construyeron una cárcel para 50.000 reos, ¿no? 50.000 reos que ha permitido justamente tener un régimen especial, un régimen más rígido, de tal forma que evita, por ejemplo, las extorsiones que se dan aquí en nuestro país. Muchas de las extorsiones se dan desde las cárceles. Para eso se necesita presupuesto. Y estas organizaciones criminales, estas bandas criminales, tienen muchísimo poder y manejan miles de millones de dólares, que es mucho más presupuesto que tienen las entidades del Estado que las tienen que combatir. Entonces, sí, es lo que tú dices, es muy cierto. Pero mira, El Salvador es un país muy pobre, es un país pequeño. Tiene 600 cámaras de vigilancia en todo el territorio de El Salvador. Los Olivos tienen 600 cámaras. Es decir, tenemos recursos, tenemos presupuesto, nos falta decisión y voluntad política. Y hay un tema, que la clase influyente debería ya dejar de tratar de poner como tema central los Rolex, los retoques de la presidenta, y centrarse en temas fundamentales y prioritarios, como es la inseguridad ciudadana, resolver este tema, que es lo que la población quiere en este momento. El ciudadano de a pie, que vive del día a día, lo que necesita para seguir desarrollando y progresando, repito, es paz y tranquilidad, y hacia ese punto debemos, digamos, mirar todo el Estado, gobiernos locales, regionales y sobre todo las máximas autoridades que sus decisiones afectan favorablemente al país, ¿no? De acuerdo. Gracias, alcalde, por habernos acompañado esta noche. Y sin duda, estos temas nos preocupan muchísimo.